Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Maro Channel. Este es el primer video del canal. Yo soy Maro el administrador. Bueno, en realidad soy una versión digital del administrador, pero soy menos feo que él. En este primer video quiero darles la bienvenida al canal y decirles que este canal estará subiendo contenido muy variado, no solo como el que presentaré a continuación, sino también vlogs, sketches, tops, curiosidades y en general contenido entretenido, que no solo presentaré yo, sino también varios invitados y el mismo Maro Real, que ahora mismo está en cirugía plástica para no salir tan feo a cámara. También quiero mandar un saludo a las primeras suscriptoras del canal, Paloma y Raquel. Enciendan su computadora, chicas, estoy en YouTube. Bueno, este primer video habla acerca de la historia antigua de China hasta su primera unificación. Veámoslo. La República Popular China, como se le conoce actualmente, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que en la actualidad cuenta con un alto grado de desarrollo económico y una creciente influencia en el mundo actual, además de una antiquísima historia nacional, que conservan muy bien la esencia de su pasado, equilibrándolo con el desarrollo tecnológico que actualmente tiene. Sus orígenes se sitúan cerca de la cuenca del río Amarillo, lugar donde surgieron las dinastías fundadoras. La dinastía Xia, la dinastía Shang y la dinastía Zhou. Existen escritos que datan de hace más de 3500 años que narran a detalle la historia de esta civilización desde las dinastías fundadoras hasta la actualidad. La historia de China abarca, en parte, la historia de otros pueblos y civilizaciones, esto debido a su enorme extensión geográfica. Sin embargo, el hilo conductor de la narración tradicional de la historia china se centra en el grupo étnico de los chinos y está íntimamente asociada a la evolución de la lengua china y su sistema de escritura basado en los ideogramas. Según la tradición, la esencia de su cultura fue fundada por los emperadores Fuxi, Shennong y Huangdi. Este es llamado el emperador amarillo, que cuenta la tradición, nació debido a que su madre quedó embarazada de un rayo nocturno y que después de 20 años de embarazo, nació finalmente Huangdi, quien podía hablar desde el nacimiento. Al emperador Shennong, cuyo nombre significa el divino granjero, ya que según la tradición, transmitió a los antiguos la práctica de la agricultura, se le considera un patriarca de los chinos de etnia Han, que les tienen a ambos como sus ancestros, refiriéndose a sí mismos con la fórmula, los descendientes de Yan y Huan. Sin embargo, no existe ninguna prueba de la existencia de aquellos emperadores que supuestamente vivieron hace más de 5000 años. La historia de China se divide en la era antigua, la era imperial y la era moderna. En principio, la dinastía Xia, que según la historia china duró desde el siglo XXI al siglo XVI a.C., es considerada la primera dinastía hereditaria de China. Sin embargo, carece de pruebas arqueológicas que comprueben su autenticidad. La dinastía Shang, que gobernó desde el año 1766 al 1046 a.C., tenía una economía basada en la agricultura. Se cultivaba trigo, cebada y posiblemente arroz. Se han hallado recipientes de bronce, armas y otras herramientas, lo cual indica el conocimiento de la metalurgia. Los Shang crearon una sociedad aristocrática con distinción de clases sociales, siendo esto uno de los aspectos más notorios de esta dinastía. La dinastía Zhou gobernó alrededor del año 1050 hasta el 256 a.C. Durante su dominio florecieron artes y técnicas ornamentales, y durante esta época vivieron los grandes pensadores chinos de la antigüedad, como Confucio. También se inició la literatura china clásica. Fue la última de las dinastías de reyes anteriores a las dinastías imperiales. Con el debilitamiento de la dinastía Zhou, comenzó el sistema hegemónico, cuyo propósito era mantener el sistema feudal y proteger a los estados civilizados más débiles y a la realeza Zhou de las tribus bárbaras intrusas, las cuales eran pueblos nómadas asentados en las fronteras de China. Esta fue una era de gran inestabilidad en China, que estuvo plagado de batallas, a la que se le conoce como el período de las primaveras y otoños. Este período dio inicio al período de los reinos combatientes. El período de los reinos combatientes comenzó en algún punto del siglo V a.C. y acabó en la unificación de China por la dinastía Qin, en el año 221 a.C.
Normalmente a este período se le considera como la segunda parte de la dinastía Shō, siguiendo al período de las primaveras y otoños. Al igual que en este, el rey de Shō actuó simplemente como una figura simbólica sin autoridad. El período de los reinos combatientes fue un período en el que los 7 señores de la guerra regionales anexaron estados más pequeños a su alrededor y consolidaron su mandato. Estos 7 reinos combatientes eran Qi, Shu, Yan, Han, Shao, Wei y Qin. Diferentes filosofías evolucionaron durante este período, incluyendo el confucianismo, taoísmo, legismo y moísmo. Las tácticas militares cambiaron. La mayoría de los ejércitos en el período de los reinos combatientes hacían un uso combinado de la infantería y caballería. En el final del período de los reinos combatientes, el estado de Qin se fue haciendo desproporcionadamente más poderoso en comparación a los otros 6 estados. Como resultado, los 6 estados se orientaron en tratar la amenaza Qin. Surgieron 2 bloques, el de la alianza Heizong, que estaba formado por los reinos de Shao, Qi, Wei, Shu, Yan y Han. Su objetivo era repeler el expansionismo Qin. Y el segundo bloque era la alianza Liangen, que estaba formada por Qin y los reinos del centro y del oeste. Los Qin poseían una poderosa caballería, gracias a su antigua tradición nómada. Su principal arma eran las ballestas y eran capaces de lanzar ataques contra las líneas de suministros enemigos, misiones de exploración, o acosar a las fuerzas enemigas en movimiento. Tenían espadas de bronce de 1 metro de largo, las más largas fabricadas hasta esa fecha en China. El uso masivo de armas con una calidad estándar también demostró que los Qin tenían la capacidad de una producción industrial de armamentos en serie para armar un gran ejército. El estado de Han siempre había sido uno de los más débiles de los estados combatientes, y tras anteriores enfrentamientos con Qin se había debilitado aún más. En el año 230 a.C., el ministro del interior de Qin, Ten, cruzó con un poderoso ejército el río Amarillo y tomó Fen, capital de Han. Tras esto el rey de Han se rindió y su reino fue anexado por Qin. En cuanto a Shao, después de varios intentos de conquista sin resultados definitivos, el estado Qin sobornó a Gou Kai, ministro de Shao, quien empezó a sembrar la discordia entre el rey Xian de dicho estado y su general Li Yimu. Entonces el monarca, dudando de la lealtad de su general, ordenó su arresto y ejecución. En el año 228 a.C., al enterarse de la sustitución de Li Yimu por comandantes incompetentes, Yin Zhen, rey de Qin, ordenó reiniciar la ofensiva. Tras 7 meses de nueva campaña, Handan, capital de Shao, fue quemada y el rey Xian fue capturado, lo que fue el fin de Shao. Como era costumbre, Yin Zhen reclutó a todos los hombres de Shao en sus propias filas como refuerzos. En el año 226 a.C., Yin Zhen ordenó a Wang Yan atacar Yan. Las fuerzas de Qin derrotaron a Yan en una batalla en la orilla oriental del río Yi, y capturaron la ciudad de Ji. Shi, el rey de Yan y su hijo, el príncipe Dan, se retiraron a Liaodong. Con las fuerzas restantes, las fuerzas de Qin al mando de Li Xin, persiguieron al enemigo hasta el río Yan, donde le derrotaron y las fuerzas de Yan resultaron destruidas casi totalmente. Tras esto, el rey Xi asesinó a su propio hijo y envió a Yin Zhen su cabeza como señal de sometimiento. Yin Zhen aceptó la paz y no atacó a Yan por 3 años, pero en el año 222 a.C., Wang Ben, general de Qin, dirigió un ejército contra Liaodong destruyendo a las restantes fuerzas de Yan y capturó al rey Xi, anexando a Yan. En el año 225 a.C., un poderoso ejército de 600.000 soldados Qin al mando de Wang Ben atacó Dalian, capital de Wei. La ciudad estaba ubicada entre los cursos de los ríos Sui, Yin, y el canal Hong, por lo que era muy difícil de atacar, pero Wang Ben hizo un canal para traer agua del río Amarillo e inundar Dalian, lo que se logró tras 3 meses de asedio y trabajos. La ciudad quedó inundada en su mayor parte y unas 100.000 vidas se perdieron, incluyendo a civiles. El rey Jia, de Wei, se rindió y su estado fue anexado a Qin. En el año 223 a.C., Yin Zhen lanzó un ataque contra Shu, capturando Shouchun, capital enemiga. El rey Fuchu, de Shu, fue capturado y su estado anexado a Qin.
En el año 221 a.C., Qi era el único estado que aún no se había sometido a Jinzen. Solo entonces, Tianyan, el rey de Qi, se dio cuenta de la amenaza que se cernía sobre su estado y dio órdenes de movilizar a sus ejércitos a defender la frontera occidental. Ese mismo año, Jinzen, usando como pretexto el rechazo a un negociador suyo por parte del rey de Qi, inició la campaña de conquista. Su general Wang Ben planificó atacar Qi desde Han en la frontera norte, mientras que las fuerzas enemigas estaban ocupadas en el oeste. En su avance encontraron poca resistencia hasta llegar a Linzi, capital de Qi. El rey Tianyan se rindió sin luchar, tras ser persuadido por Hou Shen, quien había sido sobornado por el estado Qin, para disuadir al rey Tianyan de aliarse con otros reinos en su contra. Tras la conquista de Qi, el rey Jinzen se proclamó a sí mismo Qin Shi Huang, primer emperador de Qin, y fundó la dinastía Qin, y el imperio fue dividido en 36 prefecturas con Xianyang como capital. Qin Shi Huang creó un estado centralizado que se convirtió en la base de las futuras dinastías de gobernantes chinos y llevó a cabo una labor intensa de unificación de normas. Se unificaron las pesas y las medidas, así como el sistema de escritura. Se ordenó la célebre quema de libros en la que se destruyeron escritos que no se ajustaban al modelo religioso y social del nuevo imperio. Construyó enormes palacios en Xianyang para convertir a sus antiguos enemigos en cortesanos, unificó los fragmentos de muralla construidos durante los siglos anteriores en la Gran Muralla China, donde murieron miles de personas y fueron enterradas en los mismos cimientos de la muralla. También inició la construcción de su mausoleo, los famosos guerreros de terracota. A pesar del éxito militar de la unificación de Qin Shi Huang, su crueldad y los numerosos trabajos que impuso al pueblo sembraron el descontento. Tras su muerte en el año 209 a.C., los rebeldes aprovecharon el reinado de su débil hijo, Shi Huangdi, el emperador segundo, para acabar con la dinastía Qin y arrasar su capital Xianyang. En el año 206 a.C., Lu Ban, que dirigía la rebelión militar contra el ejército Qin, se proclama emperador, fundando una nueva dinastía, los Han. Y hasta aquí, amigos, esta parte de la historia de China. Aún queda mucho por recordar sobre la historia de esta civilización. Si te gustó el video, dale un like por favor, y si no, también dale un like. No olvides suscribirte y compartir. Próximamente habrá más videos en el canal. Gracias por tu atención, chao. En el año 223 a.C., Jinzen lanza un ataque contra Chu. Rayos, no se dice Jinzen, se dice Jinzen. Caray, estos nombres chinos son muy difíciles de pronunciar para una máquina como yo. Si sigo así perderé este empleo de narrador y tendré que volver a anunciar los arribos en el aeropuerto.